Buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario online Aspectos hereditarios de próstata. Tus antecedentes son importantes, organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata 2023. Mi nombre es Carlos Mercader y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de proporcionar información veraz a los pacientes y familiares y formar a la sociedad en general. Para ello contamos con la presencia de la doctora Estefanía Linares, uróloga en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid y especialista en cáncer de próstata en LICS Urología. Recuerden que la ponente dispondrá aproximadamente 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia, ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Sin más dilación, doy paso a la doctora. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir este tiempo con vosotros y poder compartir la visión que tenemos desde la urología y sobre todo también desde la oncología de los aspectos hereditarios del cáncer de próstata. Y lo que tenemos que decir en alto, porque es importante, es que tus antecedentes son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque si miramos a nuestros lados, cualquier varón con cáncer de próstata no es infrecuente que nos diga que su padre, su hermano o un tío ha tenido cáncer de próstata, pero no solo es importante ese antecedente, también es importante cualquier otro tipo de tumor. Y es lo que vamos a ver durante los próximos minutos. ¿Por qué es importante la genética en el cáncer de próstata? Bueno, tenemos que saber que aproximadamente el 20% de los casos de cáncer de próstata existe una historia familiar previa y en torno a más del 70% de los casos solemos decir que son casos esporádicos, que no existe ninguna relación con tener ningún antecedente familiar. Pero se está viendo que un 10% de los casos, que es el porcentaje restante que quedaba, pueden tener una alteración que hemos heredado de nuestros padres que nos ha hecho que tengamos más predisposición en tener ese tipo de tumor. Y eso es importante porque al final, cuando vemos toda la foto del cáncer de próstata, nosotros sabemos que a día de hoy en España se diagnostican más de 35.000 casos de cáncer de próstata en España, según las cifras del Observatorio Nacional del año pasado. Con lo cual, si cogemos un 10% de más de 35.000 casos, son 3.500 varones en los que podríamos haber ofrecido algo más. El cáncer no deja de ser una enfermedad genética. Son alteraciones que hacen que el ciclo celular no funcione bien y lleven a un crecimiento de una célula con alteraciones que crece de forma ininterrumpida. Y eso es el cáncer. Sin embargo, no todos los cánceres tienen por qué ser hereditarios, es decir, que esa alteración genética hayamos nacido con ella. Y lo vamos a ver en las próximas diapositivas de una forma mucho más gráfica y más simple. Pero si realmente queremos hacer una foto de nuestros antecedentes, podemos ver, por ejemplo, en pantalla un ejemplo fácil. Podemos ver que, bueno, en un árbol familiar, solo una persona de la familia tiene un antecedente oncológico, un tipo de tumor. Pero luego podemos ver que en la misma rama familiar compartimos el mismo tipo de enfermedad, con lo cual la sospecha puede ser un cáncer hereditario. Hay una alteración genética que se comparte en cada generación que predispone a ese mismo tipo de tumor. Y luego están los cánceres familiares, que es que puede haber distintos tipos de tumores en distintas etapas del árbol familiar que puedan estar relacionados o no por una alteración genética. Cuando decimos que hemos nacido con esa alteración genética, lo importante es que la alteración genética la podemos desarrollar a lo largo de la vida, es decir, nosotros no nacemos con una alteración que es conocida como mutación y si no hemos nacido con ella, le ponemos el nombre de somática, aparecido después. Puede aparecer en cualquier tipo de célula, puede aparecer en células directamente del tumor. Mutaciones somáticas. Pero luego, la alteración genética más importante, sobre todo a la hora de identificar el riesgo de desarrollar un tumor, no tanto a la hora de seleccionar un tratamiento para un tipo de tumor,
son las alteraciones o las mutaciones germinales. Es decir, es con las que nosotros ya nacemos dentro de nuestra información genética que heredamos de nuestros padres. La información genética tiene una complejidad detrás importantísima que muchas veces incluso es difícil para un propio urólogo. No estamos formados como los genetistas y probablemente otros especialistas como los oncólogos médicos conocen mucho más de la genética. Pero lo que sí que es importante es que todos los médicos que tratamos este tipo de tumores sepamos de la importancia que tiene. Al final, como decíamos al principio, un ciclo celular normal puede presentar una alteración en una célula y el cuerpo tiene mecanismos para matar a esa célula que tiene esa alteración. Y eso es lo conocido como apoptosis, ¿no? Es la autodestrucción de una célula que se ha dañado. Y eso pasa todos los días en el cuerpo. Pero cuando el ciclo celular está alterado, los mecanismos que tienen que hacer que esa célula dañada desaparezca, deja de funcionar. Y ahí es cuando se empiezan a desarrollar células cancerígenas. Si queremos entender la genética de una forma muy fácil, vamos a hablar de faltas de ortografía. Nuestra información genética, cuando estiramos todo nuestro ADN, está formado por distintas letras. Y cuando esas letras no casan, digamos, no podemos leer las palabras que producen cuando leemos la información genética y traducen proteínas que tienen función en nuestro cuerpo, esa alteración genética da lugar a una mutación si tiene un significado. Por ejemplo, las sustituciones. Se sustituye una letra o más de una letra. Las delecciones. Faltan conjuntos de letras completas. Las inserciones. Se introducen letras que no tenían que estar ahí. Con lo cual, fijaros, si nuestro ADN está constantemente expuesto a agentes internos del cuerpo y de fuera del cuerpo, como puede ser la exposición a radicales libres, la exposición al tabaco, la exposición al sol, hoy justo que es el Día Mundial contra el Cáncer de Piel, bueno, pues toda esa información altera nuestra información celular. Y en función de qué parte, digamos, de nuestro abecedario tenga la falta de ortografía, se va a traducir en alterar genes que la función de ese gen es reparar lo que está dañado. Si nosotros tenemos alteraciones en los genes de reparación del ADN, vamos a aumentar las faltas de ortografía que generamos en nuestro ADN. Existen muchísimos genes que tienen una función, que es producir una proteína que tiene una función para reparar parte del ADN. Pueden reparar parte de las inserciones y delecciones, como habíamos dicho, que faltan parte del abecedario o que hay exceso de abecedario. También que solo una letra que desaparece la pueden producir. O cuando la doble cadena, porque el ADN tiene dos cadenas, se rompe, pueden reparar solo una cadena o en ocasiones pueden reparar ambas cadenas. Y en este caso son los mecanismos de reparación homóloga. ¿Por qué paro y menciono los mecanismos de recombinación homóloga o HRR? Porque cuando uno empieza a leer ahora la prensa, se empieza a hablar de este tipo de genes, porque tienen una función principal en el desarrollo o incremento del riesgo de desarrollar algunos tumores, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer de páncreas y en ocasiones también el cáncer de próstata, que es el motivo por el que hoy estamos aquí. Esos genes que comparten con distintas enfermedades están ubicados en distintos cromosomas. Como sabéis, tenemos muchísimos cromosomas, pero la ubicación y localización de cada gen tiene unas coordenadas, como si estuviésemos hablando de un mapa. Tiene su calle y tiene su número en esa calle. Y esa es la ubicación, la localización. Esto es importante para que nosotros cuando queramos estudiar la sospecha de que hay una alteración genética, no estudiamos toda la información genética del paciente, sino que buscamos directamente esa coordenada, esa ubicación en el mapa dentro de nuestros cromosomas. Como habíamos visto previamente, las alteraciones pueden ser germinales, hemos nacido con ellas, o pueden ser somáticas, las desarrollamos
a lo largo de nuestra vida. Pero también podemos desarrollar una mutación somática además de tener una mutación germinal, con lo cual se incrementa el riesgo de poder desarrollar un tumor o que ese tumor que ya tengamos sea todavía más agresivo. Fijaros que ahora mismo en pantalla lo que vemos es un montón de genes con letras muy distintas, pero que van ligadas a una predisposición hereditaria de desarrollar un tipo de tumor. Por ejemplo, vemos que el BRCA1 y el BRCA2 tiene una predisposición de desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario hereditario. También, por ejemplo, el gen MLH1, MSH2, el cáncer colorectal hereditario. Con lo cual, si nosotros conocemos que el paciente forma parte de una familia que comparten esa alteración genética, pues en el caso de MSH2, nosotros nos vamos a adelantar a que se desarrolle ese cáncer de colon o que si se desarrolla lo cojamos a tiempo. Y ya vamos a pasar a hablar exclusivamente de las alteraciones genéticas en el cáncer de próstata, que es el objetivo por el que hoy estamos aquí. En el cáncer de próstata es importante porque ya sabemos que es un cáncer que tiene un riesgo familiar añadido. Hay mucha concentración de riesgo familiar cuando hacemos los árboles de nuestros pacientes. Además, tener esa alteración genética, esa mutación, llamámosla de una forma fácil, faltas de ortografía, van a ser consideradas factores de riesgo. Un factor de riesgo puede condicionar que si yo tengo esa mutación, al tener más riesgo de desarrollar ese cáncer, los niveles de PSA, que es por lo que nosotros sospechamos y podemos llegar a diagnosticar un cáncer de próstata, a lo mejor somos más estrictos y a lo mejor en la población general que no tiene una alteración genética, podríamos indicar una biopsia de próstata cuando tenemos un PSA o un antígeno específico prostático en la analítica de sangre de 4, por ejemplo. Sin embargo, un paciente que es portador de una alteración genética, BRCA2, compartido y porque ha sido diagnosticado porque su hermana tiene cáncer de mama y por eso han estudiado a todos los familiares al haber identificado una alteración genética en un familiar, ese varón nos llega a las consultas del urólogo con una información genética ya diagnosticada y tenemos que conocer que en esos casos el PSA no tiene que llegar a 4 para indicar una biopsia de próstata. En este caso indicamos la resonancia de próstata y la biopsia de próstata antes de llegar a 4 el PSA. Con lo cual es un factor de riesgo para hacer una prevención secundaria y un diagnóstico precoz. Pero es que además se está ya viendo con el desarrollo de fármacos que además también condiciona la elección de un tratamiento. Tiene un factor pronóstico. Y luego vamos a ver unos ejemplos de una forma muy simple. Además de ser factores de riesgo, ya se sabe a día de hoy, en el año 2023, que en el cáncer de próstata metastásico, la presentación de una mutación germinal va a predecir la respuesta a fármacos. En este caso, a los inhibidores del PARP. Son fármacos que ya se está viendo que si un paciente es portador de esa alteración genética, vamos a responder mejor a ese tipo de fármaco. Así que podríamos decir por qué es importante, ya lo hemos visto, para quién y lo más importante, para qué y sobre todo cómo. ¿Vale? Entonces, ese cómo, bueno, pues existen ya documentos a nivel nacional que nos recomiendan el asesoramiento genético en cáncer de próstata. ¿Cómo implementarlo en la práctica clínica diaria desde el punto de vista del urólogo, que es el médico que va a diagnosticar y tratar las primeras fases del cáncer de próstata? Se sabe que las alteraciones genéticas son más prevalentes, son más frecuentes cuando buscamos solo las alteraciones genéticas en los pacientes que tienen metástasis de cáncer de próstata. Si hablamos de cifras globales, más de 35.000 varones fueron diagnosticados de cáncer de próstata el año pasado y tan solo el 5% tenía metástasis. Y podríamos sospechar que de ese 5%, el 12% tiene una alteración genética. Entonces podríamos decir, bueno, solo hay que hacer el estudio genético a los pacientes que tienen metástasis, porque es donde más aparece. Pero si realmente pensamos en el queso completo,
en toda la población que ha sido diagnosticada de cáncer de próstata, con que un 3% de ellos tenga una alteración genética, pensar en el 3% de 35.000 pacientes. Son muchos pacientes que podemos dar valor a cómo manejamos la enfermedad. En el cáncer de próstata, como decíamos al principio, no hay que hacer todo el genoma, no hay que estudiar toda la información genética. Hay que estudiar genes que entendamos, que sepamos qué significan. Y sobre todo, qué significa tener una alteración en esos genes que se traduce para la práctica clínica habitual, ¿no? Cómo nos va a modificar nuestra actitud en el manejo de ese cáncer de próstata. Se ha visto que el gen OXB13 predispone a tener cáncer de próstata hereditario, que son tumores que aparecen con más frecuencia en los pacientes que tienen alteración genética, pero sobre todo de aparición más temprana, es decir, antes de lo que consideramos nosotros el cribado poblacional, que todavía no está implementado, pero sí el cribado oportunista, que recomendamos que activamente los varones acudan al urólogo. Luego existen también alteraciones en otro tipo de genes, como son el MLH1, el MSH2, el MSH6, que predisponen a aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata. En este caso no tiene por qué aparecer en una edad más temprana, pero si aparece, se ha visto que son tumores más agresivos. Y luego, los genes más conocidos, digamos, desde el punto de vista mediático, gracias a que Angelina Jolie nos habló de él por primera vez compartiendo su caso personal, son el gen BRCA1 y el BRCA2. Y cuando dichos genes están alterados, se ha visto que comparten alteraciones genéticas con el desarrollo de un cáncer de mama en la mujer y en el varón, y el cáncer de ovario hereditario. Ser portador de esta alteración genética significa que tenemos muchísimo más riesgo de desarrollar un cáncer de próstata, de aparición más temprana en edad más jóvenes, pero también más agresivo. Es decir, que probablemente estos genes que hemos mencionado ahora son los mínimos obligatorios que deberemos estudiar en las consultas de asesoramiento genético en cáncer de próstata. Y como veíamos, sabíamos que son factores de riesgo, con lo cual si sabemos que vamos a tener un tumor que va a evolucionar peor que si no tenemos esa alteración genética, lo que tenemos que evaluar es si ese tumor es candidato a un tratamiento o no. Y eso ya se ha hecho en medicina. Y se ha visto que los pacientes candidatos a vigilancia activa, que tienen tumores muy poco agresivos, si son portadores de una alteración genética en los genes BRCA1 o BRCA2, tienen más riesgo de tener un tumor que progrese antes. Con lo cual está contraindicado que un paciente portador de una alteración BRCA sea candidato a vigilancia activa. Y no es solo en vigilancia activa, también cuando el cáncer de próstata está localizado, cuando lo podemos llegar a curar, lo podemos tratar tanto con prostatectomía radical, quitar la próstata entera, o con radioterapia. Ambas opciones de tratamiento, igual de válidas a la hora de curar, con distintos efectos secundarios y secuelas, lo que tenemos que conocer es que, aunque vayan a curar esos tratamientos, ser portador de una alteración genética aumenta el riesgo de que vuelva la enfermedad, de que vuelva la recidiva. Entonces, es una información importante a la hora de seguir a estos pacientes que hemos tratado con un tratamiento radical. Y luego ya en el siguiente paso es los fármacos, ¿no? La famosa medicina de precisión, la terapia dirigida. Y se ha visto en el desarrollo de fármacos que los pacientes que tienen una alteración genética, sobre todo, y en la alteración genética más frecuente y que más representación tienen los estudios, es la alteración de BRCA, pero también existen otras alteraciones genéticas asociadas, van a hacer que los nuevos fármacos, los inhibidores del PARP, que ya se utilizan en otros tipos de tumores, han llegado al cáncer de próstata. Aquellos pacientes portadores de esta alteración genética, ya sea en la información genética heredada, la información genética germinal o la que desarrolla el tumor, la alteración genética somática, van a responder mejor a los fármacos inhibidores del PARP. Así que, si vemos la foto completa, no todos los pacientes con cáncer de próstata son iguales y no todos los cánceres de próstata van a ir igual
en todos los pacientes. Con lo cual, por eso se generan consensos donde los expertos nos dicen para quién es necesario y qué es lo mínimo necesario para esos pacientes. El Consenso de Filadelfia fue una reunión que se hizo en el año 2017 y se ha hecho ya en sucesivas ediciones, donde se hacen recomendaciones activas por expertos en la materia, donde se ha visto que los pacientes que tienen historia familiar deben de ser recomendados el estudio genético en el cáncer de próstata localizado, sobre todo la alteración BRCA, en el cáncer de próstata avanzado, distintas alteraciones genéticas como BRCA2 y ATM. Y en el cáncer de próstata metastásico no hay duda de que a día de hoy tiene que haber una recomendación activa. Pero el primer paso, si lo veis en pantalla, el primer paso de todos es la historia familiar. Tenemos que ser activos a la hora de llegar al médico y decirles: a mi hermana le han diagnosticado un cáncer de mama, mi padre tuvo un cáncer de próstata, no sé si tiene relación, pero tengo un tío paterno que le acaban de operar de un cáncer de páncreas. Los antecedentes oncológicos son importantes también en el cáncer de próstata. En resumen, distintos tumores favorecen tener el riesgo de tener un desarrollo de una alteración genética o haber heredado esa alteración genética, con lo cual buscarla es importante para manejar la enfermedad en estos pacientes. Las guías clínicas europeas, las guías clínicas norteamericanas ya recomiendan activamente que el estudio genético germinal tiene que ser recomendado en todos los pacientes con cáncer de próstata con metástasis, que tiene que ser recomendado en el cáncer de próstata de alto riesgo cuando tienen un antecedente familiar de cáncer de próstata diagnosticado antes de los 60 años de edad. Se debe recomendar también el estudio genético cuando hay múltiples pacientes familiares con cáncer de próstata o al menos uno de ellos fallecido por cáncer de próstata. Y lo que también es muy importante decir en alto es que no solo hay que buscar los antecedentes familiares de cáncer de próstata, sino también cuando existen múltiples casos en el mismo lado familiar con cáncer de mama, de ovario y de otros tumores como puede ser páncreas y colon. Así que, por ejemplo, podríamos decir, vamos a buscar, una vez que ya hemos diagnosticado el cáncer de próstata, a cuál de nuestros pacientes desde la consulta tenemos que recomendarle una consulta de asesoramiento genético, donde les expliquemos por qué es importante y relevante esta información. Lo que no hay duda es que tanto el estudio en el tejido como en la sangre, sea información de nacimiento o que se haya desarrollado después, en el cáncer de próstata metastásico es un hecho. En el cáncer de próstata localizado de alto riesgo está recomendado. Y en el caso del cáncer de próstata que no sea de alto riesgo y que esté localizado, está recomendado cuando hay una alta carga familiar positiva o existen patrones dentro del tipo de tumor que consideramos de peor pronóstico, como es el componente intraductal. Es por eso que en el documento que mencionábamos al principio de asesoramiento genético y cómo implantarlo en la práctica clínica, existen unas recomendaciones activas, que en resumen son las que acabamos de repetir. Cáncer de próstata con metástasis, un tumor de alto riesgo, haber sido diagnosticado antes de los 60 años de edad y tener una carga familiar con otros tumores. Pero también es importante conocer que no hay que tener cáncer de próstata para que realmente tengamos que hablar de asesoramiento genético vinculado a un riesgo de desarrollar un cáncer de próstata. Por ejemplo, si yo soy un varón que tengo un hermano que le acaban de tratar un cáncer de próstata de alto riesgo, agresivo, y le han diagnosticado que tiene una alteración genética, su hermano directo o familiares de primer grado se benefician de estudiar esa mutación, porque tienen un riesgo elevado de compartirla. Si además tenemos un familiar fallecido por cáncer de próstata, se podría introducir en una consulta de asesoramiento genético. Si existen múltiples familiares de primer grado con distintos tipos de tumores, también. Con lo cual, son cosas que los urólogos, desde la consulta de prevención y diagnóstico precoz de cáncer de próstata, también tenemos que conocer. Pero, ¿para qué? ¿No? Ya hemos visto el por qué lo tenemos que hacer y ahora, sobre todo, ¿para qué? Porque la implicación de ser portador de esa falta de ortografía en nuestra información genética nos va a permitir que si estamos sanos y no tenemos cáncer de próstata, los umbrales de PSA
por los que buscamos el tumor sean distintos. Además, si ya tenemos un cáncer de próstata diagnosticado, el manejo de la enfermedad será distinta. Y además, si tengo metástasis, la elección del fármaco será distinta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para eso es importante generar consultas de asesoramiento genético general, circuitos donde los urólogos, los médicos de cabecera, los oncólogos médicos, los genetistas, participemos de una forma conjunta en el asesoramiento genético de nuestros pacientes. En ocasiones somos los urólogos, en ocasiones son las unidades de oncología heredofamiliar y en ocasiones son directamente los genetistas. Pero lo importante es saber cuáles son los pasos mínimos que tiene que tener esa consulta de asesoramiento genético. Lo primero de todo, tenemos que explicar para qué estamos haciendo ese estudio y con qué implicaciones y qué significado podemos sacar cuando tengamos un resultado positivo o un resultado no informativo en donde no hayamos encontrado ninguna alteración en los genes que hayamos estudiado. O si hemos encontrado una alteración, si tiene significado o si no tiene significado. Con lo cual, todo eso hay que explicarlo en la consulta. Tenemos que firmar un consentimiento informado donde el paciente nos autoriza a poder solicitar esa información y a poder utilizar esa información a la hora de devolvérsela al paciente. Además, tenemos que identificar claramente dentro de la familia quién es el paciente ideal en el que hacer el estudio genético y hacer el árbol familiar. Posteriormente se hace la extracción de ADN, que se puede hacer con una muestra de sangre, con una muestra de la propia biopsia o con una muestra de saliva del paciente en la misma consulta. Luego se elaborará un informe con el resultado genético y lo más importante de todo el circuito es la comunicación de los resultados y apoyarnos en los distintos especialistas cuando tengamos un resultado positivo, porque de esa consulta tendrán que salir unas recomendaciones activas de cómo seguir a los pacientes portadores de esa mutación. Con lo cual, como vemos, la medicina actual nos hace que todos los pacientes estén en el mismo grupo y solo por información de analítica, de biopsia, de imagen, os agrupamos. Pero la información genética nos puede permitir agrupar de una forma muchísimo más precisa esos grupos de tratamiento. Y ya para concluir, vamos a decir que el consejo genético en el cáncer de próstata hereditario y familiar es necesario como asesoramiento genético si hay antecedentes familiares. Si hay un diagnóstico de cáncer de próstata antes de los 60 años de edad, en cánceres de próstata de alto riesgo y en todos los pacientes que son diagnosticados de cáncer de próstata con metástasis. De aquellos pacientes sanos que se conoce que tienen una alteración genética, hacer un cribado o un diagnóstico precoz de forma individualizada. Que en aquellos que son portadores de la alteración genética y tienen un cáncer de próstata localizado, tratamiento seleccionado e individualizado. Y conocer que las distintas alteraciones, tanto de nacimiento como que desarrollamos a lo largo de la vida, pueden iniciar la elección de un tratamiento dirigido, dando lugar a la medicina de precisión, que ya es un hecho en el año 2023. Así que daros las gracias por vuestra atención y disponible para cualquier tipo de pregunta. Agradecemos enormemente su intervención y bueno, por lo que estoy viendo no hay ninguna pregunta disponible. Sí que ha sido, a pesar de que ha sido súper interesante este tema y está muy bien explicado. Y bueno, pues nada, aquí finaliza el seminario de aspectos hereditarios del cáncer de próstata. Tus antecedentes son importantes. Agradecemos una vez más a la doctora Linares su colaboración totalmente altruista, su asistencia e interés. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante. Y bueno, si quieren volver a ver el seminario o recomendar a algún amigo, lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de GEPAC y en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata de este año. Gracias a todos. Muchas gracias.